Ahí Bueno, está. la clase se va a subir, una vez que esté grabada, se sube a la plataforma, al aula. ¿Mm? Bueno, digo, en la segunda etapa del año trabajamos con el taller de cooperativismo, con aquella idea que era de las cooperativas, ¿se acuerdan de qué se trataban las cooperativas? ¿Qué es lo que hacían las cooperativas? ¿No se acuerdan? La cooperativa de pescadores. Vamos, entonces, ¿podemos volver a la otra parte? Sí, Al sí, principio. vamos al principio. Desde acá, desde la comunidad y sus problemas. Sí. Bueno, en la primera parte del año habíamos trabajado con el tema de identificar problemas. En realidad, siempre decíamos que cuando hablábamos de un proyecto, el proyecto tenía que ver con buscar una solución a un problema que se podía presentar en la comunidad o en la comunidad, que puede ser el barrio, el pueblo, la familia, la escuela, o sea, donde haya intereses comunes, ¿no? Y entonces veíamos un video donde se presentaban varias comunidades de diferentes lugares. Acá está viendo que eran barrios del Chaco, Misiones, La Rioja, en donde se presentaban diferentes problemas, pero que no era un problema, eran comunidades con muchos problemas, como ocurre siempre. Tanto en las comunidades como en las familias, como en las instituciones, no hay un solo problema, hay varias cosas que hay que resolver. Ahora, ¿cuál resolvemos? Eso tiene que ver con cuál es la importancia que le demos, y para eso se hace un diagnóstico participativo, que después lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a empezar a trabajar sobre el tema de diagnóstico, pero acá lo que veíamos era que las comunidades tenían diferentes problemas y iban tomando decisiones sobre cuál era el que había que solucionar primero. Por ejemplo, había problemas de falta de agua, había problemas de falta de caminos, por ejemplo, un pueblo que quedaba aislado cuando llovía mucho. eh, bueno, hacer un salón comunitario, buscar un lugar para que los chicos pudieran estar mientras sus mamás trabajaban. Entonces, todas estas inquietudes, porque no siempre tienen que ser necesariamente problemas, sino a veces son inquietudes que son importantes tenerlas en cuenta, y entre todos se toma la decisión de por dónde buscarle la vuelta al problema. Podíamos observar en estas comunidades los problemas que había y cómo la gente decidía cuál era el problema que había que resolver primero, ¿no? Y ahí nos encontrábamos con que cuando había problema de agua, por ejemplo, o otro de los problemas son los que están relacionados con la salud, bueno, eran los que primero se buscaba resolver. ¿Podemos seguir? Entonces nuestra pregunta era, en ese momento, ¿cuáles eran esos problemas? Acá vemos que esta es una imagen de un video donde la gente, ven que hay una reunión de vecinos en donde están analizando cuáles son los problemas y cuál es el que se va a afrontar, porque no solamente se trata de saber que tenemos inconvenientes, eso lo podemos tener en claro y acordar entre los vecinos o entre las personas que participan, pero el tema es que también tenemos que ver cuáles son nuestras posibilidades de encontrar una solución a la situación, ¿no? Entonces después, vamos a la otra.
Acá íbamos con Me la parece idea que de la esto también lo transmitiste. sí, de lo comunitario, de trabajar en conjunto y de definir entre todos cuál es el objetivo que queremos, a dónde queremos llegar. ¿No? Y el tema de la idea de cooperación tenía que ver con esto de, bueno, que es un trabajo entre personas, que no hay una competencia, sino justamente un compartir en una común unidad, era lo que decíamos, ¿no? Y después hablábamos de políticas públicas, proyectos, plan, programa y proyectos. Las políticas públicas sabemos que son decisiones que se toman a nivel gubernamental y son macro, es decir, que es lo más alto, digamos, en función de toma de decisiones. Y después se empieza a trabajar con los planes. Acá hay un ejemplo que es el Plan Estratégico Municipal de Cultura, por ejemplo, de la ciudad de Salta. Ese plan de cultura después se traduce en programas, y así tenemos un programa de arte en los barrios y un programa de espacios artísticos. Y esos programas se van concretando a través de talleres, ¿no? En el otro caso del programa de espacios artísticos, exposiciones de museo municipal, grabaciones, talleres en centros culturales. O sea que el proyecto es la unidad operativa donde llevamos adelante la solución de esos problemas. Y eso también va a tener que ver con la capacidad que tengamos de gestión para gestionar la solución de los problemas o no problemas. Cuando digo no problemas es que pueden ser cosas que no se plantean como un problema, pero que son importantes a hacer. Por ejemplo, ¿la cultura sería un problema? ¿Cómo lo ven ustedes a eso? A ver, los escucho. ¿Están todos mudos? Yo digo que sí, no sé. Para mí no. No sería un problema. Pero La ausencia la cultura, ¿qué es lo que hace? la carencia en los barrios de un espacio de cultura, ¿les parece un problema? ¿Les parece una necesidad? Bueno, pensándolo de ese punto, sí, pero no, digamos. A lo Sí, mejor sí es no un problema. no lo planteamos. ¿Cómo? No, profe, ¿se me escucha? Sí, sí, se te escucha, Julián. Yo me refería a, yo quería decir que la cultura como tal podría llegar a ser un problema si es una cultura que, en el sentido de cómo se comporta la gente y que tiene como referencia, y es una cultura que en sí es autodestructiva. Pero yo creo que también se lo puede tomar, como decía usted, que era, por ejemplo, la ausencia de espacio donde la gente pueda mostrar ciertas cosas. Claro. A eso nos referíamos. Podía estar, probablemente me expresé mal. No es la cultura como problema, en este caso, sino espacios donde podamos desarrollar hechos culturales o actividades culturales. Por ejemplo, ustedes, muchos hacen actuaciones de rap. ¿Qué más hacen? Hacen, ¿cómo se llama lo que hacen con los tambores? Esos que re lindos. ¿Qué hacen ustedes en los barrios, que lo han hecho en el colegio también? Batucada. Batucada. La batucada. Bueno, todos esas actividades, es importante de alguna manera tener un lugar donde poder desarrollar esas actividades, donde poder mostrarlas. Si ustedes quieren enseñarles, por ejemplo, a los chicos o a armar una batucada en el barrio, está bueno tener un lugar donde se puedan concentrar, ¿no? Donde puedan dar talleres, donde puedan conversar, discutir cuestiones culturales, lo que consideran que estaría bueno hacer en el barrio con los chicos de la edad de ustedes o con los más chicos. Entonces,
esos son proyectos que se pueden plantear y que se pueden trabajar. Y no es un problema visto así ampliamente, digamos, pero sí es importante porque es una actividad que les permite reunirse y que a la vez les permite a ustedes discutir las cosas que les están pasando, ¿no? Entonces, me parece que son espacios, todos los espacios que signifiquen compartir cosas, discutir derechos y plantearnos qué es lo que está pasando con nosotros, con el barrio, con los jóvenes. Esos son espacios muy importantes en los que se pueden trabajar en diferentes tipos de proyectos, ¿no? Y entonces ahí habrá que ver cómo se va gestionando, cuál es el objetivo que se van a fijar, qué recursos van a disponer, cuáles tienen que conseguir. ¿Mm? Más o menos vamos por ese lado. Buenísimo. Gabriela, Sí, no sé buenísimo. Avanzamos entonces un poquito más. Claramente, a veces no estamos hablando solo de problemas o de necesidades a satisfacer o a resolver con un proyecto, sino también garantizar derechos, ¿no? Garantizar el derecho a la cultura, garantizar el derecho a un medio ambiente sano, o también puede ser satisfacer deseos, porque muchas veces hay sectores que tienen necesidades cubiertas, las necesidades básicas cubiertas, y sin embargo también sucede que sentimos, me incluyo, deseos de hacer algo. Entonces, el deseo también puede movilizar un proyecto y ponernos como objetivo el cumplimiento de ese deseo, o el acceso a ese deseo, o a ese derecho, o también a la resolución de un problema o satisfacción de una necesidad. Claro. Una de las cosas que vimos y que cuando les preguntábamos de ejemplos de actividades barriales el año pasado concretamente, bueno, y ahora también se extiende, pero el año pasado fue más crudo, y planteaban el tema de los comedores barriales. Bueno, ahí los comedores barriales solucionaban o intentaban acercarle, aproximarse a una solución con alimentos para las familias o para los chicos en general. Pero también ese lugar es un lugar donde se pueden discutir cosas, es decir, que no solamente se vaya a comer, sino también que sea un espacio que se puede transformar en un espacio cultural, pero también en un espacio de discusión, de poner en juego el tema de los derechos, como decía recién la profesora. Bien, después en cooperativismo analizamos el caso del mercado territorial de las cooperativas agroecológicas y cómo habían sido replicadas y ampliadas por el contexto de pandemia. Y acá teníamos se volvió loco. Hoy no estoy con la tecnología a mi favor. En general nos llevamos bastante bien, y hoy no. Bueno, acá teníamos una viñeta de Mafalda para que pensemos también el formato cooperativo, ¿no? El formato cooperativo que no tiene jefes. La familia no tiene jefes de hogar. Bien. Y acá llegamos a la clasificación de proyectos. Bien. Ahí teníamos los proyectos que decíamos, los proyectos productivos, los proyectos sociales. En el caso de los proyectos productivos hay también diferentes tipos de proyectos, de diferentes áreas. Teníamos entonces los agropecuarios, lo que tiene que ver con la minería, lo que tiene que ver con la energía. O sea, son diferentes tipos de proyectos, pero en la línea de los productivos. Y después tenemos los proyectos sociales ¿qué es lo que se te salió por accidente? No sé qué salió por accidente.
Ustedes siguen viendo el Prezi, ¿verdad? Porque ahora me fui a Sí. PowerPoint. Sí, Sí, sí. sí, se ve. Entonces, bueno, este año, por ejemplo, nosotros en sexto vamos a desarrollar más lo que son los proyectos sociales, ¿no? En quinto veíamos los proyectos productivos. Por eso trabajábamos con trabajamos con las cooperativas de pescadores. Pero también hay algo que es importante, que si bien podemos catalogar a unos proyectos como productivos, siempre dijimos que eran multidimensionales, es decir, que pueden ser, por ejemplo, un proyecto de una cooperativa de trabajo, pero eso afecta eh, de manera positiva, digamos, al resto de las familias. Si decimos que una familia tiene ingresos y como tiene ingresos puede tener, por ejemplo, o una obra social o le permite comprar los elementos para la escuela, le permite vivir mejor que si no tuviese un ingreso claramente, entonces esa mejora de calidad de vida también hace que no solamente nos detengamos en la producción misma, sino que afecta a una serie de, de hechos que tienen que ver con la calidad de vida de las personas, ¿no? No sé si vamos a ver ahora mismo el Power. Sí, Ah, sí, ahí sí. estaba el video de Johnny Walker, si se acuerdan, ese video yo se los había dado para que vieran la diferencia que había entre trabajar de manera cooperativa y lo que sería una empresa del tipo tradicional, competitiva, digamos, ¿no? Y había una diferencia bien notable entre una manera de trabajar entre un proyecto cooperativo y un proyecto de un emprendimiento, ¿cómo lo podríamos llamar, Gabriela? Le decimos tradicional, una empresa tradicional Ujú. Bien, o clásica. bueno, bien. Bueno, Bueno, y bueno, habíamos visto también el concepto de cooperativa. Bueno, la idea ahora es que avancemos, como veníamos, con la definición de proyecto, pensando en cómo el proyecto es la herramienta con la que vamos a intentar, como dijimos recién, dar solución a un problema comunitario. En este caso, en sexto, vamos a estar hablando de proyectos sociales, de proyectos con perspectiva comunitaria. Entonces, hoy vamos a hacer un primer puntapié para pensar estos aportes que puede hacer el concepto de proyecto, ¿sí? Ahora vamos a abrir los micrófonos, les voy a pedir la participación porque la idea es que ustedes me cuenten qué problemas comunitarios identifican en estas imágenes. Sí, profe. Estoy de vuelta. bien. Te habías quedado. ¿Qué pasó? ¿Te cortó? Es mi internet rural. Está bien. Bueno, les decía, ¿qué imágenes? Hay 4 imágenes, después vamos a ver un poquito más. A ver si en el chat están participando. Se me cortó, sí, ahora estoy de vuelta. ¿Qué problemas comunitarios identifican en cada uno? Primero cuéntenos qué ven en las imágenes y cómo lo pueden identificar al problema comunitario que intenta reflejar. ¿Qué ven en la primera imagen? ¿Qué problema sería el que estamos viendo ahí? Hay varios problemas. O sea, es uno por cada imagen que no. Sí, bueno, vamos viendo. O sea, por ejemplo, tenemos en la primera imagen que está arriba a la izquierda, comenzando por ahí. Vemos que creo que no sé qué le está sirviendo, creo que debe ser chocolatada.
¿Puede ser? Sí, Está haciendo chocolatado a un niño, debe ser que es falta de alimento, capaz que no tienen los recursos para poder cumplir con la alimentación. En la de la esquina superior derecha vemos cómo hay mucha gente buscando empleo. El de la esquina inferior derecha vemos un basural que está prácticamente al lado de la calle por donde pasaría todo el mundo, así que hay un problema ahí que eso puede llegar a hacer que cuando pase la gente por ahí haya mucho mal olor, haya una contaminación, digamos. Y en el otro, no se me ocurre que sería en la última. la de la señora que le toman la temperatura. ¿A qué se puede ¿A eso te referir? referís? Sí. O sea, capaz que Esa imagen, ¿nosotros la veíamos antes del 2020? Capaz que con influencia. Sí, capaz. Pero era raro verlo. Era muy raro, esas pistolitas nosotros no las veíamos antes. Y tampoco andábamos con barbijos. Entonces, ¿qué nos está marcando? A todos la pregunta, ¿no? Sí, es de actualidad, claramente. ¿Y qué puede reflejar en sus comunidades la cuestión de salud, de higiene, en sus barrios, en sus territorios? ¿Es un problema o tienen todo bastante aceitada la nueva normalidad, el barbijo, la toma de temperatura, la distancia social, los no besos, los no abrazos? Supongo que eso, digamos, que ahí en su comunidad no hay problemas con el nuevo virus y en la otra comunidad como que ya están más atentos al problema, digamos. ¿Alguien más? Que muy bien, Lautaro, creo que fue, o no te vi. Emanuel, ¿Alguien más que identifique otro problema? Entonces tenemos la pobreza infantil, el desempleo, los microbasurales, la cuestión de higiene, de salud. A ver. ¿Alguien más que no sea Julián, que no sea Lautaro, que se anime a relatar lo que ve en las imágenes? ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Puedo hablar su profe? Sí, Manuel. Bueno, hay la primera imagen, no sé, se ve gente, amigos, supongo, ahí ranchando, todo bien. No creo que nada malo en esa imagen. En la segunda imagen creo que intenta, ¿cómo se dice? Mostrar la violencia por lo que se ve del hombre hacia la mujer. Y en la tercera imagen, no sé, un barrio bastante precario, pobre, no sé. Bien, sobre todo lo que intenta graficar la imagen, la última imagen, tiene que ver con la cuestión habitacional, ¿no? ¿De qué están hechas las casas? Y de madera parece, y chapa. O no sé. Bien, como sí, de chapa, son como casillas que están construidas de manera precaria, ¿no? Entonces, intentando reflejar eso, sucede en sus barrios. El déficit habitacional, muchas veces el déficit habitacional no se grafica como, no se ve como casas de material precario, sino también, por ejemplo, cuando vivimos
varias familias en una casa, porque ya los hijos, tuvimos hijos y no podemos conseguir un alquiler o no podemos conseguir una casa financiada por el Estado, entonces también se ve el déficit habitacional ahí, no solamente cuando la casa está hecha de manera, con lo que se tiene, con lo justo. Después hay otro mensaje que dice que no está pasando un buen momento económico ni psicológico. ¿Cuánto sale? No sé, qué cosa. Esos son asentamientos. Sí, bueno, intentan graficar un poco. Y la primera imagen no intenta estigmatizar, sino como reflejar una situación, ¿no? Por supuesto que no es estigmatizar, sino como decir, bueno, ¿qué sucede con los jóvenes en los barrios? ¿Tienen para realizar actividades? Recién hablamos de la cultura, ¿no? ¿Tienen para acceder a espacios de cultura? ¿Tienen para acceder a espacios de formación profesional, de empleo o de formación educativa? Como ese tipo de reflexiones en torno a las imágenes. Bueno, está jocoso el chat. Están ahí tirándose indirectas, no, bastante directas. Pero bueno, puede pasar en cualquier barrio, puede pasar en todos los barrios de la ciudad de Salta y aledaños. Bueno, entonces la idea es que alguien se anime a elegir uno de estos 7 problemas que hemos visto. ¿Alguien se anima a que trabajemos y elaboremos un mini proyecto ahora en los minutitos que nos quedan? ¿Quién se anima? Sí, somos 42. Me pueden mandar mensajes privados si quieren, si no quieren exponerse. Puede ser cualquiera, profe. Puede ser cualquiera. ¿Quién habló? No vi justo quién habló. Ah, soy yo, profe. Emanuel. Emanuel, bien. Emanuel, ¿cómo era tu apellido, Emanuel? Herrera. Herrera, Emanuel Herrera. Bueno, sí, cualquiera que se te ocurra de estos 7. No sé, para mí me parece el más importante el de la pobreza, se podría decir. Bien, el de la cuestión de alimentación o en la cuestión de habitacional. Habitacional. Bien, bueno, entonces nos vamos a ir acá. Vamos a tener un proyecto para, bueno, hay la alimentación y la habitacional. Un proyecto que intente, uy, se me fue el compartir pantalla, ahí estamos de nuevo. Este proyecto, ¿cómo le vamos a poner? Porque vamos a intentar, vamos a tener como objetivo darle solución o darle remedio o satisfacer una necesidad o cumplir un deseo respecto de la problemática habitacional. ¿Qué proyecto se les ocurre a ustedes que pueda llegar a tener ese objetivo? Bien, bueno, vamos a ir con otro porque como no hay respuestas con lo habitacional, dice un compañero, proyecto, un comedor. ¿Cómo le podemos poner al comedor? Un comedor solidario, dicen, un comedor barrial puede ser. La idea justamente de cuando hablamos de comedores barriales es de que no sean comederos, ¿se entiende?
El comedero es el lugar a donde la gente se puede asimilar a lo que se hace con, no sé, con los animales, que tienen un lugar donde van a comer, nada más, donde se les pone el alimento. Los comedores barriales no tienen solamente el objetivo de dar alimentación, aunque eso es lo fundamental para salir de la crisis del momento, pero también es un espacio para compartir otras cosas, ¿no? Entonces, el decirle comedero es como despectivo, ¿no? Es un comedor, pero también es un ámbito de compartir otras cosas. Bien, como bien dice Carmen, entonces el comedor podría ser un comedor solidario y comunitario. Entonces ahí también podríamos tener otros objetivos vinculados a la pobreza que complementen la necesidad básica de la alimentación. Como por ejemplo, como dice Mariano, que haya clases de apoyo escolar, o que haya clases, talleres de oficios, o que haya encuentros de cultura también, o que haya una huerta comunitaria, como que le dé otro sentido al solo campeonatos, dice Mariano, como varias actividades para que pueda no solamente darle satisfacción a la necesidad de la alimentación, sino también a otros deseos y derechos. Bien, entonces, ¿cuál sería el objetivo de este comedor comunitario y solidario? Poder brindar un espacio donde la gente pueda buscar alimentos y a su vez, no sé cómo decirlo, tener un lugar donde compartir con otras personas. Bien. ¿Y puedan tener un apoyo? ¿Se podría decir así? Bien, entonces la idea, el objetivo de nuestro proyecto sería brindar un espacio de alimentación y de construcción de lazos comunitarios. Y generalmente, mientras la profesora pone el objetivo, generalmente en estos espacios donde, como ustedes mismos dicen, dar apoyo escolar, crear lazos y compartir actividades, generalmente están a cargo de jóvenes de la edad de ustedes, ¿no? O sea, que dan un apoyo escolar a los más chicos, por ejemplo, a los del primario, o crean una biblioteca popular adentro en ese espacio donde funciona el comedor. Hay muchas actividades que terminan siendo actividades que quedan en manos de los jóvenes y que son ustedes los que los llevan adelante, ¿no? Y a lo mejor nace con esto, con un comedor que trata de llevar una solución a este problema crítico que es el de la alimentación, pero que se van sumando otras actividades, porque ustedes van a ver que después los chicos también se quedan, entonces, o a lo mejor después van a la tarde a tomar la leche y buscan espacios de juego, la lectura de un cuento, cosas en general quedan de los jóvenes, ¿no? Entonces es muy importante. Ustedes son capaces de hacer muchas cosas muy importantes y muy solidarias. Y esas cosas las tenemos que recuperar en estos proyectos. Bien, perfecto. ¿Y cuáles serían? Justo Rebeca estaba contando que su mamá y ella trabajan en un merendero y dan apoyo escolar y la merienda. Claro, de eso estamos tratando ese sentido estamos tratando de construir. No solo garantizar la alimentación, que es necesaria y urgente, sino construir, formarnos, construir lazos, poder tener una mirada crítica de por qué estamos yendo al comedor, qué sucede estructuralmente que hace que nosotros tengamos que acceder a un comedor o brindar ayuda en un comedor, por qué no estamos pudiendo acceder por nuestros medios. Entonces esa crítica también está bueno construirla desde ahí. Bueno,
vamos pensando, si habíamos dicho que el proyecto era un conjunto organizado de acciones, vamos pensando en cuáles podrían ser esas acciones. Perdón, hay algo que me gustaría que vayamos viendo, mirando las fotografías. Estábamos apuntando a la alimentación, ¿verdad? Pero fíjense que abajo, otra de las fotos es la de el basural, ¿no? Eso también tiene que ver con la calidad de vida de la gente, no solamente la alimentación. La calidad de vida también tiene que ver con el medio ambiente, con que ese lugar esté limpio, por cuestiones no solamente de salubridad, sino de decir, bueno, estoy en un lugar que sea agradable estar ahí, ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer? Por ejemplo, entre las actividades propias del comedor, que dijimos que entre otras cosas podía ser brindar ayuda escolar, podemos, por ejemplo, decir, bueno, vamos a limpiar estos espacios que la gente ha utilizado como que lo transformó en basurales porque vieron que es suficiente que alguien tire, no sé, las ramas de un árbol que podó para que después la gente vaya ahí acumulando basura. Es decir, bueno, vamos a limpiar esto y qué otra cosa podemos hacer aparte de juntarnos y limpiar para que nuevamente no se haga eso. O sea, no se creen estos focos de microbasurales. ¿Qué creen que se podría hacer aparte? ¿Me entienden la pregunta? Profe, Sí. bueno, con mi mamá y el grupo con el que ella trabaja, eh, trabajan en San Nicolás, que está en Vaquero. Sí. Y últimamente estamos yendo a limpiar terreno de la mayoría de los chicos que van al merendero, y para que no se amontone la basura, juntamos los tachos grandes y los ponemos con letreros de reciclaje. Y una vez a la semana o cada 2 semanas nosotros vamos y retiramos eso para que no se amontone la basura, por así decirlo. Bien. Entonces, eso es una manera de concientizar a la población. Miren cómo ustedes hicieron una actividad bien concreta, que fue conseguir esos tachos, que deben ser, me imagino, que esos tachos de 200 litros, esos que son Sí, grandotes de hierro. sí, son grandes. Entonces los adaptan y son como una especie de containers donde la gente va y tira ahí la basura, se focaliza en un lugar y después eso se retira. Es una manera de crear conciencia entre los vecinos, de cuidar el espacio público, porque es el espacio donde transitamos, donde se desarrolla nuestra vida. Y está bueno que ese lugar sea un lugar que está limpio, que sea agradable a la vista, que me dé gusto estar en ese lugar, ¿no? Entonces, cuidarlo, si lo limpiamos, pero no concientizamos a los vecinos, a la semana vamos a tener nuevamente el microbasural. Entonces hay que hacer la acción de limpiar, pero después de concientizar. Y con esta tarea que me estás diciendo, es bien concreto, porque no es solo poner un cartelito, no arroje la basura aquí, sino aquí tiene un lugar, porque también es real que a veces la gente necesita sacar cosas, supónganse cosas viejas en la casa que ya están rotas, que muchas cosas tienen que ver con la electrónica, que se van juntando, y no hay donde dejarlas, ¿no? Entonces, o por ejemplo, el camión de agrotécnica, en el caso de la ciudad, retira en algunos barrios, pero no en todos los barrios. Y no en todos los barrios hay containers donde se puedan tirar estos elementos que se pueden reciclar, ¿no? Que tiene que ver con los cartones, con los telgopor, con todo ese tipo de cosas que generan mucha basura, con los plásticos, ¿no? Que son un problema muy de nuestra época. Bien, ¿les parece si avanzamos un poquito? Entonces también puede ser con el saneamiento de nuestro barrio. Vamos a hacer ese proyecto
A mí me gusta, por ejemplo, y eso si quieren lo vamos a ver igual más adelante, ponerle a los proyectos un nombre característico. No sé, algo que a lo mejor sea más de fantasía, o del nombre del barrio, o que nos dé algún sentido antes de decir qué es lo que vamos a hacer. Entonces se me ocurre que podemos ponerle mi barrio verde, como antes de decir erradicación de los micros basurales. Entonces nuestro objetivo va a ser la eliminación o la reducción de microbasurales en el barrio San Nicolás. Bueno, y entonces acá Rebeca y Mariano y Lautaro van diciendo algunas ideas. Bueno, armar un grupo de recolectores y realizar limpieza. Pero bueno, eso, como decía Carmen, no alcanza solamente con hacerlo al hecho concreto, sino que después también hay que concientizar. Entonces, otra de las actividades, ¿cuál puede ser? Además de efectivamente descacharrar o limpiar o levantar los tachos una vez por semana, ¿qué otra cosa podemos hacer? No solamente concentrarse en ese territorio, sino en algunos territorios más que también hacen ese tipo de cosas. Bien, puede ser ampliar, pero bueno, eso no sería una acción, sería más bien una estrategia, ¿sí, Emanuel? Como, bueno, construir lazos con gente que lo esté haciendo en el barrio de al lado o en el pueblo de al lado, sería como más una estrategia de acción. En actividades concretas, además de realizar la limpieza, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Ahí lo que había planteado, creo que era Rebeca, era no sería construcción, ¿cómo sería? Adaptación o instalación de los tachos, esto de la especie de containers. No, porque supongo que ellos recogen, está Rebeca ahí, recogen o consiguen los tachos y los adaptan. Claro, y entonces realizan prevención, no es solamente limpiar, sino prevenir que vuelva a pasar. Claro. Entonces poner los contenedores. Bien. Y algo más que no esté tan vinculado a la limpieza o al territorio, sino algo que podamos hacer, por ejemplo, si tenemos el merendero o el centro vecinal, ¿qué se puede hacer ahí? Profe, yo le iba a decir que justamente eso, lo de hacer, por ejemplo, una junta vecinal, donde llevamos a alguien que capacite y les cuente a la gente cómo, qué problemas lleva tener los microbasurales, cómo podemos evitarlo. Perfecto, perfecto. Una capacitación y, como dice Lautaro, también dar charlas sobre la limpieza, y hay alguien que está buenísimo, dice, realizar actividades culturales en ese espacio. Entonces que la gente lo empiece, esa idea está buenísima porque te da como una apropiación del espacio, nos vamos a apropiar de ese espacio a través de el aprovechamiento en actividades culturales, pero todas estas ideas están buenísimas, la concientización, las charlas, si los vecinos saben las consecuencias que puede llegar a tener ese basural, quizá recapaciten y avancen en cuidar el espacio. ¿Y hay algo más? ¿Se les ocurre otra acción más o cerramos ahí? Están muy bien las indicaciones, todas las enfermedades que pueden tener. Bueno, a mí, por ejemplo, en temas de medio ambiente siempre se me ocurre que
No hay que dejarlo al Estado, que se vaya tranquilo con toda nuestra responsabilidad, ¿no? Si puede ser mandar una nota a la municipalidad, también pidiendo que cada tanto levante la basura, también pidiendo que tenga más tachos de basura, también pidiendo que financie de alguna manera la recolección. Todo eso también podría ser como a través de notas a la municipalidad, o sí, sobre todo a la municipalidad porque es la que se encarga de la limpieza de los territorios. Bueno, vamos a avanzar un poquito más rápido, ¿sí? También dentro de la definición de proyecto, vemos que esta organización de acciones sobre que se trabajan con un objetivo o propósito definido, es necesario que tengan recursos, y esos recursos son técnicos, materiales, financieros y humanos. ¿Quiénes serían? Empecemos por el más sencillo, el recurso humano, ¿por quién estaría dado? Sí, Rebeca. Perfecto, por los propios vecinos. Ahí Aramis dice vecinos que pueda hacerse cargo, vecinos a cargo. Entonces ahí tendríamos, le vamos a poner nuestro recurso humano. Bien. Después necesitamos un poco de recurso financiero. ¿De dónde va a salir? Dice Mariano que puede salir del aporte. ¿Profe? ¿Sí? Cuando mi mamá empezó con esto del merendero, es un grupo de 5 chicas. Y para dividir gastos se dividen entre ellas 5. Ahora que es tiempo de política, en Vaqueros están recién apareciendo los concejales y esos cargos políticos a brindar ayuda, por así decirlo. Bien, siempre sucede, ¿no? Esa lógica que tenemos los vecinos. Hay que aceptar todo y después votar al que queremos. Bueno, después dice Lautaro que si un vecino ve a otro tirando basura, le llame la atención para que no lo haga más. Sí, buenísimo Lautaro, en buenos términos. Esa también podría ser otra acción, dentro de la capacitación. Bueno, después tenemos recursos materiales. ¿Qué vamos a necesitar de los recursos materiales? Bolsas de residuos. Bolsas, ¿qué más? Muchos tachos. Tachos, Guantes. pintura, guantes. Para la capacitación, ¿qué se imaginan que necesitamos? Libros, bien. ¿Algo más? Carpetas o librería en general, bien, perfecto. Y el recurso técnico quizás sea como el que menos le suena, pero lo vamos a denominar como todos los saberes y la tecnología que vamos a necesitar para poder implementar el proyecto, ¿sí? Por ejemplo, si el proyecto incluyese la realización de ladrillos ecológicos, necesitaríamos el saber técnico de cómo se realizan, además de que necesitaríamos la basura, el libro, la capacitación, el profesor que lo hace, necesitaríamos ese saber. Y esa tecnología o esos saberes son los que vamos a denominar como recursos técnicos. Acá también dice Fátima muy bien, un lugar físico para hacerlo. Muy bien. Y acá podemos poner todo lo que implique técnicas de cuidado del medio ambiente.
En la capacitación también podríamos poner algo de compost, así la gente no tiraría tanta basura, sino que trataría de compostar. Bien, ¿y cuál sería el resultado? Dentro de la definición de proyecto, pensamos el resultado desde tres formas, de tres variables. Una es el efecto. ¿Qué efecto queremos causar? ¿Cuál es nuestro anhelo? ¿Sí? Tenemos uno, efecto. Y después vamos también a tener, podemos tener los dos o alguno de los dos, un producto y un servicio. ¿Sí? Acá claramente tenemos como servicio la eliminación de los microbasurales. Termina siendo un servicio que prestamos nosotros como vecinos a nuestro barrio. Pero además de que como servicio está la limpieza, ¿cuál es el efecto que queremos lograr? ¿Cuál era nuestro objetivo? Bien, perfecto. Dice Mariano, nuestro efecto sería la mejora en la calidad de vida de los jóvenes. Y también puede ser un espacio de formación, si vamos a hacer lo de la huerta, o si vamos a hacer lo de el compostaje. También, como dice Trini, la concientización de las personas es un resultado que logramos con nuestro proyecto. Bien, perfecto. ¿Alguien más que se anime a ver cuál es el resultado de nuestro proyecto? Bueno, y perfecto, Aramis dice, básicamente la erradicación de los basurales sería el efecto que estaríamos buscando, el efecto concreto. Más allá de Claro, pero fíjense la cantidad de cosas que van surgiendo, ¿no? Cuando decimos mejorar la calidad de los jóvenes, la calidad de vida de los jóvenes, concientización de las personas, cuando se trabaja en las técnicas del cuidado del medio ambiente, cuando se hacen gestiones para que, bueno, si nosotros conseguimos que la basura se deposite en esos tachos, ¿quién retira después esos tachos? Eso tiene que ver con un trabajo de gestión. Miren la cantidad de cosas que salen, porque finalmente no termina solamente. El objetivo primero era la reducción de los microbasurales, pero se empiezan a dar una serie de cuestiones que van ampliando. Si nosotros decimos que, bueno, que los jóvenes se juntan, hacen esta tarea y luego dan charlas y después concientizan a otros jóvenes y después concientizan al barrio sobre el cuidado del medio ambiente, hay muchas más cosas que se están haciendo ahí, ¿no? Que tienen que ver con el derecho ciudadano de poder luchar por una calidad de vida mejor, empezando por el ambiente que nos rodea, ¿no? Entonces, esos espacios son mucho más ricos que solamente hacer no sé, sacar un microbasural. Ahora, de ese primer objetivo, ¿cuántas cosas salen después? Bueno, entonces nos llevamos nuestra definición de proyecto a través de este ejemplo que construimos entre varios, para que la próxima clase ya nos zambullamos en el diseño de un proyecto, ¿sí? En realidad las próximas clases van a estar vinculadas a los diagnósticos. Siempre en proyecto la palabra y el ejercicio del diagnóstico va a ser fundamental para identificar cuál es la problemática o la necesidad con la que vamos a trabajar. Así que con esto cerraríamos la clase, que ya estamos muy encima de quienes después se van al taller de comunicaciones, y nos volveríamos a ver el viernes que viene
pero ahora vayan a la plataforma porque va a estar la clase y el PowerPoint y vamos a pensar alguna actividad cortita para el viernes que viene, ¿sí? Bueno, entonces nos despedimos acá. Los chicos de comunicaciones tienen unos minutitos para entrar o no tienen minutitos ya. ¿Qué No, hora pero es? si no... Tienen 4 minutos. Vayan a lavarse la cara y vuelvan. Despabilense y vuelvan. Bueno, cerramos entonces, los saludamos y nos volvemos a ver el viernes que viene. Saben que cualquier Nos vemos, profe. consulta o duda Nos nos vemos, la profe. pueden realizar Chao, profe. por WhatsApp, Nos vemos. ¿sí? Chao, En profe. el grupo. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Adiós. Chao, chao. Chao.